Buen día, mi nombre es John Sebastián. En esta ocasión pues vamos a dar la explicación del ejercicio número 2 del ejercicio de álgebra lineal. Bueno, acá lo que nos están pidiendo es encontrar la suma de los vectores, la magnitud y la dirección del vector resultante. En este caso pues vamos a hacer calcular el ángulo. Para calcular el ángulo del vector podemos determinarlo con esta función. Del vector por el vector B por el vector W sobre el producto B por el producto W. Acá lo que vamos a realizar es la multiplicación de estos dos vectores, en el cual pues va a ser el A del producto B por el A del producto W. En esta ocasión también se haría de las dos formas. Nos daría este resultado, en el cual ya sencillamente haríamos la resta, nos daría 24. Esa sería la primera parte, menos 24, que estaría en la parte superior. Acá lo vamos a sacar por partes. Vamos a sacar primero el producto de... Lo que vamos a realizar es, pues, vamos a sacar la raíz cuadrada del contenido del primer vector que tenemos. Entonces queda de esta forma: raíz cuadrada de 2 sobre 2 más 4 sobre 2. Listo, entonces esto nos daría este resultado. Hacemos la multiplicación, ya nos quedaría raíz cuadrada de 4 más 16, en el cual hacemos la suma y nos quedaría raíz cuadrada de 20, que nos daría este resultado. Ahora sacamos también el producto del segundo vector, en el cual tocaría hacer la misma operación, quedando de la siguiente forma: raíz cuadrada de menos 4 sobre 2 y más menos 3 sobre 2, que es igual a raíz cuadrada de 16 más 9. Ya que se cancelarían los signos, ya que todo número negativo elevado al lado se vuelve positivo, nos quedarían de esta forma y nos quedaría raíz cuadrada de 25, que es 5. Acá ya hacemos la operación que nos están indicando acá, pero con los resultados que nos dio. Entonces, B por W es igual a menos 24, que fue la operación que hicimos acá, y acá vamos a colocar los resultados del producto de B y el producto de W en esta parte. Entonces nos quedaría raíz cuadrada de 20 por 5, nos daría este resultado. Acá pues haríamos la operación para obtener el ángulo. Entonces sacamos la inversa de coseno. Acá lo que hacemos es derivar y sacamos la inversa del coseno del resultado anterior, que nos daría este resultado. Listo. La siguiente operación que nos indican es hacer la suma de vectores. La suma de vectores se realiza con esta operación. La suma de vectores se realiza con esta operación que vemos acá, en el caso 2, y la con este ejercicio. En este caso nos quedaría 2 más menos 4 y 4 más menos 3, que nos daría este resultado, ya que al aplicar la ley de signos, pues más por menos da menos. 2 menos 4 daría menos 2 y 4 menos 3 daría 1. Vamos a buscar la magnitud. La magnitud es el mismo ejercicio que estábamos realizando acá con los vectores, pero con el resultado anterior, con menos 2a y 1. Entonces hacemos la operación, nos daría raíz cuadrada de menos 2 elevado a la 2 más 1 elevado a la 2, que nos daría el resultado de 2.23. Buscamos la dirección del vector. La dirección del vector se tiene de la siguiente forma:
con la tangente de 0 es igual a 1 menos 2, en el cual pues nos daría tangente de 0, nos daría 0, y ese sería el resultado como tal, menos 1 sobre menos 2. Listo, muchas gracias, que tengan buen día, hasta luego.